Bienvenidos todos a Coyote Imperial. Este es el primer video de una nueva temporada que va a ser grabado en video. Y entre otras cosas, la intención de esto es como llegar a más gente, dividiendo este contenido tal vez en clips para TikTok y otras cosas, y también seguir como que proponiendo nuevas conversaciones y como entrevistas largas. Hoy estamos con Andrés Vázquez. Andrés Vázquez, ¿te puedes presentar, porfa, para empezarlo así, como a ti te gustaría que te presente? Sí, claro, mucho gusto, JJ. Gracias por la invitación. Valoro mucho el trabajo que has hecho con Coyote Imperial, así que es para mí un orgullo estrenar esta nueva temporada del podcast en video. Yo seguí, por ejemplo, los episodios de la primera temporada con el Nico Dachet, donde hablaban de la institucionalidad. Y lo que me gusta del enfoque de tu podcast es que tienes una visión súper central, ¿no? No es como venir a polarizar como en algunos otros debates que no se llega a un consenso, pero es exponer el punto de vista de diversos personajes de una manera muy centrada y por eso te felicito. Así que muchas gracias. Yo soy emprendedor desde los 19 años, ahora tengo 28, casi cumpliendo 29. Tengo un coworking y una incubadora de empresas en Quito con la que he trabajado durante estos 8 años en diversos proyectos. He trabajado con el gobierno, con ONGs, con emprendedores, y ha sido en verdad un espacio hermoso de mi vida. Ahora soy también profesor de emprendimiento en la Universidad de San Francisco de Quito. Y bueno, por lo que me has invitado es porque soy también liberal, ¿no? O lo que llaman también libertario. Yo me considero más liberal, que es un poco menos radical. Pero eso ha sido mi pasión. No sé, nunca he hecho plata del liberalismo, tampoco me he profesionalizado demasiado, pero sí he leído bastante, he ido a cursos, he sido becado con un par de organizaciones y me encantaría debatir este tema político contigo, amigo. Gracias, sí. Y como tú dices, me interesa más entender más que así debatir, entonces ahí iremos conversando. Tal vez empecemos por eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser liberal? ¿Qué significa ser libertario hoy en Ecuador? Y hay una diferencia de decir hoy en Ecuador versus hoy en otra parte del mundo. Y también, bueno, y eso ya tal vez ya hablaremos después, o tal vez está en tu respuesta, hoy frente a la historia, ¿no? Que ser liberal, por ejemplo, hablando del liberalismo de Alfaro, aquí es otra cosa completamente, ¿no? Sí, sabes que el liberalismo es una palabra bastante amplia, porque tú tienes muchas corrientes de liberales. Tú tienes monetaristas como Milton Friedman, tú tienes casi anarquistas como Rothbard o Nozick, o tienes la escuela austriaca que son los famosos Hayek, von Mises. Entonces, no hay una doctrina como liberal per se. Cada uno va siguiendo la escuela que más le llama la atención. A mí lo que me gustan son los principios del liberalismo. ¿Y cuáles son estos? Más libertad, es decir, que el ser humano pueda actuar sin coacción del Estado y que se limite mucho esa mano del Estado sobre los individuos. Porque yo creo que el liberalismo ha traído, y mientras más se limita al Estado y más se permite al ser humano desarrollarse, creo que se ha desarrollado más los países, se ha eliminado la pobreza y se ha mejorado también en muchos otros indicadores. Entonces, eso como a manera de preámbulo, mi querido amigo. A ver, empecemos por la parte negativa, ¿no? Hay ahorita mucho como, a ver, las redes sociales nos han polarizado mucho, yo creo, entonces puedes utilizar el término progre o libertario como insulto, ¿no? Despectivamente. O facho. Y dentro de esos términos está justo libertario. Y libertario, y pensando mucho, si me dices libertario, yo sí lo asocio negativamente, obviamente por mi sesgo, y pienso en personas como la Laje. Laje, Milei. ¿Qué es este libertarismo, por ejemplo? ¿Y en qué difiere de ser liberal? Y luego iremos intentando ya entender un poco más, entonces, ¿qué es ser liberal? Yo creo que en estas ramas que tú mencionas hay dos diferencias muy profundas, porque Laje es un conservador más que liberal. Laje es un tipo que le gusta el orden, las costumbres y que va en contra de muchas de las cosas que tal vez alguien que tiene un poco más de concepto social, de libertades sociales, estaría a favor, como lo es Milei. Entonces ahí ya tienes dos ramas. Y yo creo que también ese es el problema de los liberales, libertarios, conservadores, que todo el mundo se quiere llamar como liberal y se pelean entre ellos. Entonces Laje se pelea con Milei y Milei se pelea con el otro porque todos quieren llamarse liberales, pero yo creo que liberal en el sentido de la palabra es respetar tanto las libertades sociales como las económicas.
Y me permito agregar ahí, mi querido JJ, yo creo que sí se han tomado la palabra estas personas como voceros. Y está bien, yo creo que así como hay estos personajes polarizantes de la derecha, también lo hay de la izquierda, y que se den entre ellos. Pero lo importante es que las personas que somos un poco más centradas y que no queremos polarizarnos, mantengamos los pies en la tierra y que, perfecto, yo tengo mis convencimientos, yo tal vez me inclino un poco más hacia la libertad y poder conversar contra otras personas del espectro y poder llegar a consensos. De acuerdo, muy de acuerdo en eso, como que hay gente que polariza desde todos los lados. Y justo eso me lleva a decirte o preguntarte, em, dentro de un espectro político de la democracia actual, ¿dónde situamos a ser liberal? ¿Y qué significa ya, por ejemplo, en Ecuador, cómo vive un liberal en Ecuador y por qué piensa que es una buena solución en un país, por ejemplo, con mucha pobreza, ¿no? Mucha gente de izquierda te dirá, ok, la libertad es importante, que el Estado no intervenga, puede tener buenos beneficios, pero funciona, y esa es para mí la mayor pregunta que tengo desde mi espectro político un poco más tal vez económicamente alineada hacia la izquierda, como bacán que la libertad funcione en otros lados donde hay mucho más como dinero, mucho más igualdad, pero ¿qué pasa como, y esa debe ser la crítica como más común al concepto de libertad cuando hay un montón de necesidades que ciertos grupos sociales necesitan que se las cubra? Totalmente de acuerdo. Y esos son los desafíos. Pero yo creo que está comprobado que la doctrina liberal saca más de la pobreza a la gente que la doctrina de la izquierda. ¿Por qué? Porque si tú ves, por ejemplo, el ranking de libertad económica publicado por Heritage Foundation, que me traje aquí la polla, que después me permito leer qué es lo que califican. Los países que más reducen los niveles de pobreza son los países que se rankean primeros en la lista, ¿ya? Entonces yo creo que el liberalismo plantea soluciones a la pobreza no desde arriba para abajo, diciendo vamos a dar asistencia, vamos a dar educación, salud y vamos a subir los subsidios estatales. Yo creo que el liberalismo lo que plantea es cómo dejamos que la misma gente se pueda trabajar de manera voluntaria entre ellos y que lleguen a mejores acuerdos. Pero ahí es cuando difieren algunos liberales de que, por ejemplo, piensan, eso es lo que se difiere un libertario de un liberal. Un libertario máximo te va a decir, no, el Estado no tiene que existir para nada, ni siquiera para dar educación ni salud, y que ahí se privatice todo y ahí a ellos. Yo creo que, por ejemplo, la educación y la salud deberían ser pública, pero con un sistema de vouchers. Y te cuento que eso funciona en Suecia. La educación es gratuita para las personas y el Estado te da una especie de voucher. Y él dice, con este voucher te sale la educación gratis, pero tú decides a qué colegio mandar a los hijos. Y el Estado solo le paga la educación o le paga las matrículas a los colegios según los vouchers que reciben. Entonces eso fomenta un poco la competencia y se mejora la calidad de la educación. ¿Cuál es el problema que ven los liberales y que me incluyo ahí? Que si no hay competencia y las personas solo están destinadas a ir al colegio público, no hay competencia, entonces tú puedes dar un servicio de perra que te van a tener que seguir siempre. Con un sistema de vouchers, dando un servicio de salud, de educación gratuito, puedes ofrecer eso, pero también fomentar la competencia y que suba un poco más la calidad. Entonces yo creo que es un poco de innovar en las maneras que vemos al liberalismo. Yo no quiero la ausencia del Estado, yo no cortaría todas las asistencias sociales, yo creo que eso es parte importante. Yo creo que mucha de la gente con la que se rodeó Lazo pensaba que iba a llegar al gobierno, iban a volverse todos unos anarquistas y se dieron cuenta de que no es así. Yo tengo los pies mucho más en la tierra, pero sí creo que hay pequeñas batallas que le podemos ganar al Estado para que nos vaya mejor. Por ejemplo, la dolarización con el año 2000 puede ser que sea un tema que podamos debatir, pero le quitó la potestad al Estado de imprimir billete y hacernos más pobres cada vez. Eso me parece que es un pequeño triunfo. Pero ¿cuáles otros triunfos son los que yo propongo? El IES. Quitar el monopolio del IES. Imagínate que uno se puede asegurar a uno mismo y a los trabajadores con diferentes servicios para que te den un mejor servicio del IES. Entonces, esos pequeños triunfos son los que yo creo que pueden caminar hacia un Estado un poco más liberal y que
Eso es a lo que debemos buscar, no ir y eliminar el Estado de una vez, pero tal vez sí un poco flexibilizar el trabajo, un poco dar un poco más libertad de contratación, garantizar una independencia de justicia. Creo que con esos principios vamos a mejorar mucho sin tener que quitar tampoco todos los beneficios estatales que reciben las personas que más necesitan. Y tal vez ahí justamente alguien te dirá, y ahí como explícanos cómo, cuál es la solución del liberalismo ante un concepto, ¿no? Digamos que al quitar el IES, ¿no estamos un poco quitando el derecho a la salud? A ver, yo creo que el IES, más allá de la salud, es como la seguridad social, ¿no es cierto? Entonces, los empleadores tienen que pagar un 10% mensual de los salarios al IES de manera obligatoria. Pero yo te cuento, la persona que yo contrato para mi empresa fue a tratarse al IES y ella no se fue a tratar, fue la hija realmente. Y el guardia le dice, vea, si le trata aquí, se va a terminar muriendo la hija. Y eso que yo pago una buena plata de manera mensual al IES y que le descuentan también del sueldo de ella. Y que dicen, aquí no está a salvo, tienen que ir a un hospital público. La Pati me llamó, me dijo, vamos a un hospital privado. Ya, Pati, de una, voy para allá. Fue en realidad una chica que trabaja conmigo, Estefanía. Le cubrimos todos los gastos, pero nos toca solucionar ese tema por el lado privado porque el IES no está cumpliendo su labor. Si tú liberalizas un poco más la economía y que cada uno se afilie a la seguridad social que quiera y tienes no un IES, sino 10.000 IES y que la misma persona diga, esta me está dando una mejor tasa, esta me da una mejor condición para el crédito quirografario, esta me deja tratarme en el CIME de la Universidad San Francisco, que la misma gente elija, y hay el IES que es gigante y obligatorio, comenzaría a tratar de innovar para no quebrar. Esa es un poco la perspectiva. De acuerdo, lo entiendo. ¿Qué pasa? Pensemos, ¿no es cierto?, en el otro extremo, que es y te voy a hacer dos preguntas, del caso de la salud pública en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves tú este sistema? Y en conceptos, ¿no? Más que en la práctica, ¿se está respetando un derecho a la salud? O más bien ese es el ejemplo en el que demostramos que si se privatiza, más bien va a haber gente que no va a poder acceder a ningún tipo de salud. O sea, me estoy poniendo extremo, ¿no? Y el otro, y ya yéndonos más allá hacia la práctica, que me parece súper chévere, ¿qué realmente se puede hacer en Ecuador? O sea, ¿qué se puede liberar más? Perfecto. Antes que nada, el tema de la salud en Estados Unidos yo creo que es muy lejos de lo perfecto. Yo creo que el tema en Estados Unidos son algunas organizaciones que se han enquistado y creo que, por ejemplo, el FDA no te permite sacar nuevas drogas y eso hace que los procesos vuelvan mucho más lentos, la salud está encarecida por unos seguros brutales. Entonces, a ti te da cáncer en Estados Unidos y tienes que tener $5 millones o te mueres. Entonces, es realmente terrible. Yo preferiría enfermarme en Europa, francamente, en los países nórdicos, que en Estados Unidos. Pero yo creo que eso no se da por una complejidad en el tema liberal. Si bien todo es privado, existen pruebas de que tanta burocracia que regula el sistema público en Estados Unidos ha encarecido los costos y ha hecho que se puedan apoderar los amiguismos dentro del sistema de salud. Y eso hay que también separar, porque un capitalismo de amigotes, como se le dice, es diferente a uno donde en realidad hay buena competencia. Pero lo que sí quisiera destacar de los Estados Unidos es que son los que más innovan. O sea, esto de que haya tanta plata en el sector de la salud, son los que sacaron algunas de las vacunas para el COVID, algunas de las infecciones más terribles o de enfermedades más terribles están siendo investigadas en Estados Unidos. Entonces, si bien no le ha generado demasiado beneficio para el consumidor, para el paciente, que es lo que yo estoy criticando, sí ha generado muchos incentivos para estudiar y para innovar, cosa que no se ha dado tanto en otras legislaciones con la salud más cerrada. Eh, algo que me llamó la atención, ¿no es cierto?, es que hablabas de Europa y de un capitalismo de amigos. Dentro de esto, de un modelo que exista, ¿cuál es un ejemplo que a ti te parece que dentro de términos liberales está funcionando bastante bien en todo el mundo? A ver, yo creo que el liberalismo que mejor ha funcionado es, por ejemplo, en países donde se ha salido de grandes depresiones utilizando políticas más abiertas. Esto es el caso de
Nueva Zelanda en los años de 1960, tenías una economía bastante cerrada, con muchas personas que debían eh, estar defendidas por sindicatos obligatoriamente, donde no tenías libertad para comerciar. Y Nueva Zelanda lo que hizo es abrir el país y tuvo más trabajo que nunca. Todo el mundo pensaba en esa época que Nueva Zelanda iba a ser como los pobres iban a ser más pobres y los ricos iban a ser más ricos, y salió de la pobreza. Y de ahí otro ejemplo que a mí me gusta poner porque parece contradictorio, pero los países nórdicos, como por ejemplo Suecia, Noruega, Dinamarca, son también los que encabezan los índices de libertad económica. Entonces sí, es verdad, se paga bastantes impuestos a nivel personal, pero los impuestos empresariales son muy bajos y como que ellos promueven mucho la competencia y tienes este tipo de cosas como vouchers para la educación. Entonces tienes un sistema mixto bastante interesante, pero creo que si bien hay bienestar, se aproxima mucho a las políticas liberales que deberíamos aplicar. De acuerdo. Y la pregunta que te había hecho antes es como, ya poniendo los pies en la tierra, ¿qué tipo de política se puede hacer en Ecuador? Liberales. Yo creo que una de las deudas que nos tiene Guillermo Lazo es de la flexibilización laboral, ¿ya? ¿Por qué hablo de la flexibilización laboral? Porque imagínate tú, ¿cuánto es el sueldo mínimo en Colombia? ¿Sabes más o menos? Sí, o sea, por eso es que nosotros vamos a Colombia y somos millonarios. O sea, yo iba a los mejores restaurantes, así salía $5 la cuenta y yo firmando cheques. Acá, en cambio, imagínate, está como sumando IES, 13º, 14º, jubilación patronal, sale $500, $600. Entonces no puedes tener en un país que está en 200 o $250, tú tienes el doble en un país vecino. Y eso hace que la tasa de subempleo y empleo informal aquí en el Ecuador sea estúpidamente alto. Entonces, yo diría, la mejor manera para sacar a la gente de la pobreza es trabajo. Como aquí hay más de 2 millones de personas que reciben bono solidario, que se llama el bono del desarrollo humano. Y este bono del desarrollo humano ya se comienza a generar por generaciones. Lo bueno sería que los padres puedan recibirlo, pero los hijos, con la ayuda del bono, ya no tengan que recibirlo y ya tengan trabajo. Pero estos subsidios estatales se comprueban que son de tan largo plazo y de tan poco impacto que a la final vas, te gastas en algo. Yo trabajo con muchos emprendedores en áreas rurales y ellos me han dicho, no me interesa formalizarme o sacar RUC porque dejo de recibir el bono. Y en verdad pueden tener unos negocios mucho más grandes y sostenibles si se formalizan, pero ellos no quieren por esta percepción de la asistencia. Entonces, si bajamos un poco este pensamiento de pongamos a las empresas pagar 13º, 14º, utilidades es terrible. De ahí, por ejemplo, un inversionista extranjero también tiene que pagar salida de divisas, que menos mal ha bajado un poco. Tienes un montón de carga impositiva que cae sobre el empresario, más allá también sobre el emprendedor, y hace que la gente no contrate de manera formal y puedas contratar por horas o que tú mismo quieras hacer el trabajo. Y es lo que también me pasa a mí en mi empresa. Entonces yo creo que la flexibilización laboral, por más mal que se oiga, sí deberíamos tener un sistema mixto, al menos que para los pequeños emprendedores, no sé, se nos haga un poco más barato contratar, porque así yo creo que se podía formalizar mucho el tema del subempleo, el tema de tanta gente que está vendiendo en la calle, y eso es a lo que queremos apuntar, ¿no? Para el desarrollo de todos. Algo de lo que primero que me entra, ¿no es cierto?, como en tema de discusión, al eliminar, por ejemplo, las utilidades, pues otra vez, que no sé si nos pasa bien. Hablemos otra vez hablemos de la flexibilización laboral, y una de las cosas que me entra a mí, o sea, como que enseguida pienso es tal vez del concepto de plusvalía, ¿no? De pensar en como que este famoso concepto marxista en la que el empresario se está llevando un poco el trabajo de las personas, ¿no? Entonces será más complejo, pero no se merece entonces en este sentido el empleado, o cuál es el concepto. Sí, mira, yo creo que se merece mucho el empleado, ¿ya? Pero estoy en contra del concepto marxista de la plusvalía, porque Marx no contempla dos cosas. Uno es el costo de oportunidad, que es
¿por qué el inversionista tiene que invertir? Y eso está de lado con el riesgo, como, perfecto, si uno quiere pagar utilidades, yo sí estoy medio en contra de las utilidades, verás. Yo creo que si uno tiene que pagar utilidades, también deberían los empleados asumir la pérdida. Es decir, solo quieren asumir las ganancias si se gana, pero no quieren asumir la pérdida. Es una sociedad perfecta eso. Entonces, perfecto, que se compartan las responsabilidades, pero que se distribuyan equitativamente. Pero yo creo que si a la empresa le va mejor y tú quitas como, por ejemplo, las utilidades o quitas tú, por ejemplo, el 13º, 14º, tienes empresas gigantes como Google, ¿dónde quieres trabajar la gente? En Google, porque tienes tantos beneficios donde si le va bien a una empresa, le das un seguro de salud privado, le das bonos mucho más altos de lo que puede ser 13º o 14º o utilidades por ley. Entonces yo creo que, por ejemplo, yo en mi empresa, la verdad es que no afilio a mis trabajadores. Por favor, no me metan preso. Pero me parece una estupidez. Yo tuve una conversación con las chicas que yo contrato y les digo, mira, 10% mensual en el IES, 13º, 14º. Esto yo les voy a reconocer, 13º, 14º, por buena gente, porque si no están afiliadas al IES, yo les reconozco porque me parece que es importante darles un bono. Pero de ahí, digo, ese 10% que yo le estoy pagando al IES, puedo tranquilamente invertir en yo pagarles un seguro de salud privado o, por ejemplo, emitirles un préstamo en el caso de que necesiten. Pero eso es solo si le va bien a la empresa. Entonces yo creo que yo puedo hacer un IES mejor de lo que es del gobierno, porque si se van a tratar al IES, no les van a dar yuca y capaz que yo sí les puedo dar un préstamo más ágil. Yo estoy tratando de tramitar un quirografario con el IES. Es una joda, me hacen ir a las agencias, que esto no sirve, que está pendejada. Entonces yo les digo, ¿por qué esas cosas no puede asumir el empleador? Y yo estoy en contra del concepto de que el empleador y el empleado son como dos polos y el esclavo y el dominado. Yo creo que no hay tanto una relación de poder. Yo creo que los nuevos liderazgos del siglo XXI tienes que hacer que la gente trabaje motivada y las empresas se pelean por tener el mejor talento. Entonces, si tú eres un imbécil que no das bonos, que tratas mal a los empleados buenos se van a ir a las otras empresas y tú vas a terminar quebrando porque las empresas están hechas de sus empleados. Entonces yo creo que las empresas tienen que enfocarse mucho en los bonos. Yo creo que esos bonos aumentarían mucho más si se quitan esas limitaciones estatales. Pero ¿tú crees, por ejemplo, que en la práctica va a funcionar más así? O que, por ejemplo, en realidad la gente va a coger el trabajo que exista, porque no hay más. Sí, yo creo que es así. Y por el momento es así porque no hay trabajo. Pero si flexibilizas un poco más y los pequeños emprendedores, la gente que está vendiendo, digamos, 500, 600, $1,000 mensuales, y tú puedes como ya negociar un medio tiempo y no necesariamente tienes que pagar $500 mensuales y te ahorras del IES y sabes que si le despides no tienes que endeudarte. Imagínate, si tú despides a alguien que está afiliado al IES, te toca pagar $8,000, $10,000. Entonces, ¿quién quiere contratar? A mí me ha pasado porque yo te digo, contrato gente. Entonces creo que si hay más oferta de trabajo disponible, la gente está también buscando más personas, las personas pueden ir a decidir un poco más de los trabajos que ellos quieran. Entonces es competencia también de los puestos disponibles y eso es un poco lo que promueve el liberalismo. Lo entiendo. Ajá. Hablemos de un concepto más, y bueno, no es concepto, sino de una práctica más que existe ahorita en Ecuador, que es justo esta jubilación patronal. ¿Qué es y cómo afecta? Porque yo creo que eso es una cosa que está en discusión en muchos círculos porque simboliza un pago muy grande y para empresas o para empleados personales que tal vez, sí, tal vez tú como empleador puedes generar en el mensual, pensemos en el año como cierta cantidad, pero luego llegar a esa jubilación significa un gasto muy grande que tal vez algunos tienen que pedir un préstamo o hacer otro tipo de movidas para pagar. ¿Qué es esta jubilación patronal y a qué responde? Sí, muchas gracias JJ por la pregunta porque yo me estaba olvidando de eso al hablar de flexibilización laboral. Yo creo que es justo que se reconozca el trabajo de la gente que está trabajando ahí toda su vida. Pero ¿cómo funciona, por ejemplo, con Estados Unidos, que tú tienes seguros sociales privados? Tú a la final aportas al seguro social, que tú elijas que te paguen la mejor tasa, llegas a cierta edad y te comienzan a pagar. Entonces, esa jubilación que es tan mala del IES, que les toca equilibrar con la jubilación patronal pagada por las empresas,
no se necesita en en otros países donde la seguridad social es mejor y está compitiendo por mejores tasas. Pero imagínate tú lo que ocasiona la jubilación patronal. Cuando tú tienes un empleado que está llegando a los 20 años, las empresas cogen y les despiden para no tener que pagar jubilación patronal. Si no tuvieras eso, tal vez las personas pudieran trabajar 25, 30 años. Pero la verdad es que la práctica es despedirles para no tener que gastar eso durante toda la vida de la persona hasta que se muera. Entonces, a la final yo creo que le hace daño al empleado y yo creo que está quitando puestos de empleo. Y si tú ves cosas como las utilidades, la jubilación patronal, son cosas que no se dan en otros países. Muy pocos en Sudamérica tienen estos conceptos. Creo que Perú tiene el concepto de utilidades, pero jubilación patronal, 13º, 14º, creo que solo Ecuador tiene tantas imposiciones sobre contratar gente. De acuerdo, sí, ¿no? Y generará un montón de cosas en la economía. Pongámonos un poco más teóricos y hablemos de la libertad. O sea, ¿qué es la libertad? ¿Por qué, no es cierto, justo? ¿Por qué tal vez apropiarse, y más que apropiarse, utilizar este término para definir una postura social, económica y el famoso concepto de hasta qué punto utilizo mi libertad? O sea, mi libertad hasta que sea una amenaza hacia el otro. Sí, justamente creo que tú lo definiste mejor que nadie. La libertad tuya llega hasta donde llega mi brazo. O sea, o tú puedes extender tu brazo hasta donde llega el mío. Mientras no te afecte, yo creo que soy libre para hacer lo que yo quiera. Eso quiere decir, con mi cuerpo, si yo quiero coger y lanzarme del balcón, nadie me lo puede impedir. Ahí hay algunas cosas que, por ejemplo, los conservadores difieren de los liberales más sociales. Tú has visto las peleas que se pega Agustín Laje con Gloria Álvarez porque la una es pro-choice, el otro es pro-vida. Entonces, yo creo que hay muchos espectros de lo liberal, pero yo creo que la libertad debe ser muy personal. Yo creo que el Estado no debería decirnos a ti ni a mí qué consumir, cómo vestirnos, qué religión tener, qué estudiar. Y el liberalismo es un poco controlar ese monopolio de la fuerza del Estado, como lo definía Weber, y frenar un poco. Creo que todos creemos que se necesita un Estado. ¿Para qué se necesita un Estado? Para justicia, por ejemplo, para resolver problemas, porque si yo me peleo contigo y tú estás cabreado y no hay un juez, tú me puedes venir y dar con un bate en la cabeza y me muero y no hay quien resolver, entonces es como barbarie. Entonces la ausencia de Estado es peor que la barbarie, que todas las bandas comiencen a eh, resolver los conflictos unas con otras, que se disparen, que haya guerras, eso es peor aún eso es peor que haya Estado y que la policía. Entonces nosotros tenemos que dar un poco esa libertad al Estado para que nos garantice justicia, para que nos autorice seguridad. Y ahí están los diferentes liberales que dicen, perfecto, ¿será que le dejamos al Estado imprimir billete? ¿O los seres humanos podemos transar con el billete que querramos? Nosotros debemos dejarle al Estado que decida qué comemos al imponer, por ejemplo, salvaguardas sobre ciertos productos. Le dejamos al Estado decidir qué estudiamos, diciéndonos en la prueba del bachiller, puedes ir a esta profesión y no a esta. Entonces yo creo que ahí es donde es el punto de discusión. Tú como idealista de la izquierda, creo que tú también dices, se debe parar al Estado en algún momento. Y lo que nosotros, tú y yo diferimos es qué tanto poder le damos al Estado y qué tanto libertad le damos a la persona sin que se considere libertinaje, por así decirlo. De acuerdo, sí, he escuchado mucho esa palabra justo de los liberales mismo. Hay una cosa a mí que me sigue causando como dudas, ¿no es cierto? Y por eso no soy como liberal y me asocio más con otro espectro político. Y es que considero la historia de Ecuador. O sea, y pensar como, bueno, Latinoamérica es el país, es la zona más desigual del mundo. Y pensar que tal vez hay un montón de distribución al nacer, por ejemplo. Cuando naces en una familia, naces en una ciudad, que ya te dan ciertos privilegios para hacer algunas cosas, económicos sobre todo. Em, Otra vez, a pesar de que ya me dijiste que en estadísticamente tal vez dentro de tus datos hay mucha más evidencia de que el liberalismo ha sido como la mejor forma justo para igualar o ajusticiar eso. Eh, ¿Es aplicable en Ecuador? ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente liberamos
lo que acabamos de hablar, ¿no es cierto? La jubilación patronal, ciertos como que el sueldo se flexibiliza más. eh, no estamos como dejando a un grupo que históricamente viene desde otro lugar, al no tener las mismas posibilidades de llegar a, ¿no es cierto? Digamos, yo pienso que si liberalizas, por ejemplo, tal vez una persona que no tiene ciertos niveles de educación no va a ser un mejor empleado, justo hablando desde la empresa, ¿no es cierto? Entonces, todas estas ideas que están ahí, ¿cómo se las concilia desde el liberalismo? Sí, y yo creo que Latinoamérica, como tú dices, es una región que tiene demasiadas injusticias, inequidades. Creo que el Estado no tiene que desaparecer por completo. Creo que, como tú dices, es innegable que existen personas más privilegiadas que otras al nacer. Y depende de dónde tú naces, es básicamente cuál es tu vida. Pero yo creo que eso también se da un poco a la ausencia de libertad, en el sentido de que en los países más libres, no importa dónde nazcas, tienes más oportunidad de salir adelante con menos pelea del Estado, con menos obstáculos, con menos temas burocráticos, si te quieres poner un emprendimiento, si quieres trabajar para alguien. Entonces yo creo que hasta qué punto, y se puede debatir, pero el modelo que tenemos ahorita genera más inequidades. Y yo te quiero decir que los países con política liberal más radical o que tienen más libertad económica tienen un coeficiente de Gini más beneficioso, es decir, hay menos desigualdad. Si tú ves, este año ganó Singapur, del país más libre del mundo, de ahí Suiza, Hong Kong, los países escandinavos estaban ahí adelante. Todos tienen niveles de inequidad muy bajos. En cambio, los países como Venezuela, es como, sí, tienes una élite donde son los ultramillonarios. No quiero poner esos ejemplos brutos tampoco, pero creo que se hace más inequidad con buenas intenciones en los países donde hay menos libertad económica. ¿Y cómo lo podemos aplicar al Ecuador? Yo creo que con pequeños triunfos. O sea, yo creo que esto es algo de 50 años. 50 años le tomó a Singapur convertirse en un puerto de piratas y prostitutas al país más libre del mundo. Y esos 50 años no eran fáciles. Y yo creo que aquí es muy difícil porque viene Lazo 4 años, hace cagadas y ya van a venir otros 8 años de la izquierda y después van a venir tal vez, si tenemos suerte, en 4 años más, algún otro que esperemos que no la cague como Lazo. Entonces es muy difícil porque se necesitan continuidad y por eso también es la importancia de establecer políticas públicas que sean un poco más de largo plazo y que se pueda debatir un poco más como lo estamos haciendo nosotros, pero en el espectro político de los tomadores de decisiones. Porque se pasa aquí el correísta y dice, no, le odio a Lassi, y el Lassi dice, le odio solo porque es correísta. Y a la final nunca se llega a consensos y no se toman decisiones tampoco racionales. Y por eso yo creo que no es aplicable, porque la voluntad política es ese péndulo que va de la izquierda a la derecha. Y yo creo que necesitaríamos un poco más de largo placismo para pensar en algunas políticas de este. De acuerdo, y creo que eso es algo que sí, o sea, desde la gente como que tú hablas que está más abierta a discutir, es una intención de ambos lados, ¿no? Como más allá de eso. Algo en lo que estaba pensando ahorita que hablabas es como, ¿cómo situarías a Ecuador? Sí, con Lazo y tal vez en las últimas décadas con Correa y tal vez un poco más. ¿Cuál es el modelo que persigue Ecuador? ¿Se puede definir de una sola forma o ir como mutando un poco dentro ya desde la práctica, ¿no? No desde el discurso? ¿Dónde está el Ecuador económicamente? Yo creo que Lenin Moreno, a ver, primero Rafael Correa fue un gobierno que subió mucho el subsidio estatal, ¿no es cierto? Mejoró mucho también los servicios públicos, eso hay que reconocer. Rafael Correa tenía las escuelas funcionando mejor que nunca antes, podía sacar el pasaporte, la cédula que ahora no se puede. Se invirtió mucho en infraestructura, ¿no es cierto? ¿A qué costo? Al costo que pagamos los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué tú tienes que tener una refinería del Pacífico de 700 millones de dólares que si la caga el gobierno no pasa nada? Eso debería ser privado, por ejemplo.
que vengan unos inversionistas y que digan, yo quiero invertir $700 millones y que el gobierno les dé la potestad y que si la cagan es plata privada. Pero eso es a mí lo que no me gusta, cuando las cosas fracasan como YHYP, como la refinería del Pacífico, como ahorita se está cayendo Coca-Cola Sinclair, con plata pública que seguimos pagando. Entonces yo creo que la época de Correa fue muy vistosa. Yo mismo le doy algunos beneficios de la duda a Rafael Correa, pero hay otras cosas que son imperdonables, como por ejemplo, libertad de expresión. Ha sido terrible para periodistas. Creo que fue un gobierno demasiado autoritario. Creo que llevó este tema de la democracia al máximo cuando te cambia la constitución, te preguntaba todo, atropelló algunas de las cosas que no se podían hacer antes. Esta misma tema de la muerte cruzada fue implementada por él como una figura hiperpresidencialista. Entonces yo creo que eso era lo que le quitaba libertad al Correa. Y yo creo que perdimos muchos rankings de libertad, si bien mejoramos años en infraestructura pública. Lenín Moreno, en cambio, yo creo que fue un presidente mucho más democrático. Yo creo que Lenín Moreno me sorprendió a mí. No digo que haya sido una lumbrera, ni mucho menos, pero era un presidente que buscó no perpetuarse en el poder. Creo que tuvo ministros destacados. No se sabía a dónde apuntaba, no hizo mucho en el tema público, la cagó en la pandemia, pero yo creo que la visión democrática del Moreno debería ser respetada. Pero Lazo sí es una cagada completa, en todo aspecto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me sorprende mucho como a Lenin respetablemente y a Lazo para nada? O sea, yo creo que Lenin, de lo que esperaba, yo ganó y dije, puta, este man va a ser nuestro Maduro. O sea, es imposible que este man haga algo, si es un idiota que se jalaba hasta contando chistes. Pero yo creo que, por ejemplo, Pablo Campana como ministro de Comercio Exterior, el ministro de Turismo, Rosy Prado, como que se rodeó de gente interesante en los ministerios. Creo que se lograron algunos acuerdos exteriores que yo no me esperaba. Entonces, de lo malo que fue, yo me esperaba peor, por eso tal vez. En cambio, Lazo, yo creo que era la oportunidad del milagro ecuatoriano, como llegar después de la vacunación, juntar a todos. El idiota se pasó 10 años diciendo no voy a subir los impuestos. Y a mí ya me llega el impuesto a la renta de este año. Y es mucho más alto de lo que pagaba con Lenín Moreno, Rafael Correa o con cualquier gobierno de izquierda. Entonces este pendejo se está tomando el nombre de los liberales y en realidad es un socialista porque te sube los impuestos. En algunas cosas ha incrementado el gasto público, pero el man es tan idiota que no incrementa eso de manera eficiente. Entonces gasta más pero invierte menos. O gasta más pero no hay pasaportes. Entonces sí creo que hay algunas cosas que se le ha ido de la mano. Yo creo que la corrupción a los niveles más bajos también volvió. Yo en la época de Moreno no escuchaba tramitadores, de tener que sacar la matrícula con un tramitador, que tenías que mandar a hacer alguna pendejada. Ahora yo hablo con la gente y dice, sí, me tocó hacer este año con tramitador porque no había cómo sacar un turno de otra forma. Entonces creo que esta involución de los servicios públicos son terribles. Y yo como liberal, verás, ni Hayek ni Mises pensaban que no debía haber servicios públicos. Yo creo que deben haber servicios públicos, yo creo que debe haber educación pública de calidad. Tal vez se difiere en la forma, yo sí creo que deberían haber un sistema de vouchers. Yo creo que la salud pública debería tener competencia y promover como salud pública privada. Eso me va a salir como blooper me van a cortar así como este idiota Lassi. Pero salud privada de calidad que compita con la pública, también con sistemas de vouchers, eso es en lo que yo creo. Pero Lazo ha retrocedido en libertad económica porque nos ha subido los impuestos, ha incrementado el Estado y básicamente se ha ido contra todo lo que quería en campaña. Claro, se fue contra los que le querían y los que no, entonces. Sí, y encima más, uno decía, bueno, al menos no es ladrón, también ha sido ladrón. Y uno decía, bueno, al menos no es autoritario, pero ya les putea también a los periodistas y hace como cadenas como hacía el Correa, pero menos producidas o más chistosas, digamos, porque te pone una música tétrica atrás. Entonces, yo creo que también es lo de Lazo muy lamentable que haya quitado ese, como la gente decía, necesitamos un gerente que dirija este país, necesitamos un empresario porque ese man va a limpiar las... Yo creo que se normalice, ojalá se normalice estudiar la función pública y las políticas públicas como carrera y que tú a la final escojas un presidente que ha venido estudiando casos de éxito en 50 países y que diga esto aplicamos, esto es aplicable, esto no. Porque si tú dices, este empresario
el tipo dirige bancos, no necesariamente tiene por qué dirigir un país. Y nosotros creo que estábamos idealizando eso y Lazo nos hace dar cuenta de que no es así. Y creo que deberíamos elegir más personas preparadas para administrar la función pública. De acuerdo, muy de acuerdo en eso. Como eso, la educación política es otra cosa que la empresarial, tal vez. A ver, uno de los conceptos que más has utilizado, y esto me remite mucho a mí al colegio. Yo estudié en el Intisana, que es muy tradicional, y estudiábamos historia, o sea, el nivel académico es muy bueno. Eh, y me acuerdo que estudiábamos, entre otras cosas, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y había un apartado súper importante, obviamente porque era un colegio más de derecha, etcétera, de un personaje en la Unión Soviética que se llama Stavinov, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, ¿no es cierto? De ley tú lo cachas. No, bueno, pero bueno, entonces el ejemplo de esto es que eh, estaba en plena Guerra Fría, todas las cosas iban mal, en la Gran Hambruna y un montón de cosas más. Y lo que se dan cuenta es que había este obrero que trabajaba mucho y que trabajaba muchísimo y le comienzan a premiar. Y hacen una movida para decir no es un premio como capitalista por su desenvolvimiento, sino dentro de esto, etcétera, etcétera, y se crea el concepto de este, no me acuerdo bien el nombre, pero es este javimonismo, etcétera, en el que eso se premiaba a la producción, ¿no? A la competencia, sobre todo. Entonces, todo esto me hace repensar en la competencia, o sea, y en algo que es utilizado un montón de veces. ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia dentro de la democracia y qué significa? Qué profunda tu pregunta y qué bueno tu ejemplo. Yo creo que a la final la competencia es un incentivo y lo que tú hablas de Stainov, que nunca había escuchado, es a la final cómo incentivas a los trabajadores. Entonces, imagínate tú en una empresa donde todos trabajan igual, todos tienen que ir de 8 a 5 y no importa y no se mide la calidad del trabajo y no tienes bonos y no tienes manera de ascender. Es una situación súper tóxica porque no tienes ningún incentivo. Pero si tú dices, vamos a despedir al 10% más bajo, porque esto dicen que hacía un empresario famoso que ganó, pero también vamos a subir el sueldo y ascender al 30% más alto, todo el mundo comienza a competir y se convierte más o menos en un círculo virtuoso. Sí, hay gente que va a salir eh, no beneficiada, pero a la final, si no tienes incentivos, la gente, ¿por qué trabaja? Yo creo que eso pasa mucho en las economías demasiado planificadas. Por ejemplo, si tú tienes una granja de arroz en la China de Mao y el vecino tiene la misma y a ti te van a dar $20 y al vecino le dan a dar los mismos $20. ¿Tú por qué haces mejor arroz que el vecino? ¿Tú por qué te esmeras haciendo que las pepas sean más grandes? Le pones un poco, eh, no sé, alguna cosa orgánica para que salga más rico el arroz. Te esmeras cosechando, pagas a alguien para que te ayude. Si te van a pagar lo mismo que al vecino, a la final se muere el incentivo y con eso se muere la competencia. Entonces, ¿qué es la competencia? Por ejemplo, ahí entran algunos aspectos. La barrera de entrada. De acuerdo a eso, sobre todo eso, y eso te iba a decir después, y entonces mejor te interrumpo, porque puede haber barreras muy significativas, ¿no? Hay y te voy a traer algunas imágenes, ¿no? Como para discutir. Hay este documental que se llama Park Avenue, en el que hablan de las diferencias económicas que existen en Nueva York y te comienzan explicando que es como si tú naces en la parte del Bronx, de Park Avenue, versus la parte de Manhattan, es como si empezaras a jugar Monopolio y todo estuviese comprado versus tú y el otro lado es el que tiene todas las propiedades. Entonces, hablemos también desde la competencia, desde ahí, desde la entrada. Sí, verás, yo creo que la barrera de entrada, y te iba a poner un ejemplo antes de que menciones lo de Park Avenue, voy a comentar de la competencia después, de manera personal, pero la competencia como para a la hora de empezar un negocio. Se legaliza el cannabis del CBD aquí en el Ecuador. Era tan alta la barrera de entrada porque tenías que pagar un montón de cosas para las licencias, tenías que pagar como 20 lucas. Yo tenía un montón de amigos marihuaneros que decían, voy a sacar las licencias y que a la final vas al Ministerio de Ambiente y te dicen, yuca para ti porque les vamos a dar solo a las empresas gigantes. ¿Qué es lo que debería ser un país liberal? Bajar las barreras de entrada para que todos puedan competir. Entonces, si tú eres el más grande, pero viene alguien con una mejor fórmula de CBD, puedo bajarle los precios, puedo ponerle sabor a rosas, a alguna pendejada y ganarle al más grande. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes impuestos tan altos, cuando tienes que pagar un abogado para que los procesos se cumplan?
haces que los chiquitos se mueran y que los grandes se mantengan más grandes. Entonces, cuando tú bajas las barreras de entrada desde el gobierno, todo funciona. Y ahí yo lo que te digo es totalmente cierto tu argumento. Y justo el otro día estaba jugando Monopolio con mi novia. Y claro, si te quedas sin comprar las propiedades al comienzo, pierdes, te friegas. Ahí mi novia perdió al comienzo y ya se cabrió y dejó de jugar. Pero así es mismo la vida. Pero yo creo que la riqueza no es un juego de suma cero en la vida real. Mientras crece el mundo, hay más riqueza. ¿Por qué? Porque los bancos crean dinero a través de los créditos. Y los créditos en una sociedad rica se van haciendo como en un bottom-down approach, donde la gente que tiene un poco más comienza a dropear, o sea, comienza a gotear, y más gente comienza a tener trabajo, comienza a tener ahorros. Entonces, si tú ves el porcentil más pobre de los Estados Unidos, si bien hay problemas gigantes en los Estados Unidos, no quiero decir que es una utopía, porque tú tienes un problema, por ejemplo, del opio en los Estados Unidos, tienes unos homeless gigantes. El otro día recibimos una amiga americana que decía, ¿por qué aquí no hay homeless? En Los Ángeles estamos tan acostumbrados a ver gente homeless. Entonces, no te digo eso, pero yo preferiría ser pobre o del 10% más pobre en los Estados Unidos que aquí, porque el pobre en Estados Unidos va a tener un sueldo mucho más alto, va a tener vivienda, evitando ese 0.01% de personas que vivan totalmente en la calle. En los Estados Unidos sí vas a tener algún tipo de seguridad social, vas a tener, por ejemplo, asistencia social, vas a tener carro. Aquí en el Ecuador, ser pobre, pobre, es vivir en la ruralidad y no tener alcantarillado, o vivir en una parte marginal en Guayaquil donde te pueden disparar. Entonces yo creo que ya no sé por qué me fui por este tema, porque estábamos hablando de Park Avenue, pero yo creo que no es un juego de suma cero, y eso es lo que iba. Yo creo que si hay más gente rica, la gente de abajo también vive mejor. Y la inequidad sí está aumentando en el mundo. O sea, hay este famoso casi Nobel que era Piketty, que decía, la inequidad cada vez sube más. Y lo que dice Bernie Sanders de que el 1% es más rico que todo el otro 99%, y creo que dice 5,000 personas tienen más que todas las personas en el mundo. Es verdad, pero si tú ves, yo vivo mejor de lo que vivió mis antepasados hace 100 años o hace solo 50 años, donde mis antepasados no tenían baños, no tenían internet, no tenían electricidad. Básicamente se gastaban toda su plata para poder alimentar a sus 10 hijos. Entonces los pobres de ahora viven mejor. Y no me importa de que el otro sea mucho más millonario, porque mi calidad de vida está mejor. Yo creo que eso es lo que nos lleva el desarrollo de la civilización impulsada por la libertad. De acuerdo. Sí, eso ya es una idea mía, ¿no? Y no, si quieres debatamos, pero podemos hablar. Yo creo que sí, con estas desigualdades, más allá de pensar qué es lo justo, lo bueno, vas a crear un montón de descontento y probablemente más caos. Pero bueno, eso va aparte. Te iba a preguntar algo que me quedó resonando es, ¿por qué no hay homeless en Quito? O sea, ¿por qué hay homeless un montón en Los Ángeles? Yo he estado en Los Ángeles y son calles de calles. ¿Y por qué no pasa en Quito? O sea, ¿estamos haciendo algo bien o estamos ocultando? ¿Qué está pasando ahí? A ver, primero acerca del descontento. Bueno, digamos, te quiero poner solo una última cosa antes de hablar de los homeless, que en verdad no tengo idea. Pero te quiero poner un último ejemplo de la desigualdad que yo escuché en Chile y que la verdad me marcó mucho. Imagínate el papá de Steve Jobs y mi abuelo. Ya, los dos tenían, digamos, $10,000 de patrimonio. Ya. Y después mi papá y Steve Jobs o Bill Gates. Mi papá pasó a tener $20,000 de patrimonio y Steve Jobs pasó a tener 20,000 millones. El nivel de desigualdad es mucho más alto, pero mi papá está mejor que mi abuelo. ¿Me explico? Entonces no importa que haya más desigualdad si la gente de abajo está mejorando su condición. Entonces a mí no me importa que el Michel Deller, los Wright, el Fidel Egas se den una vida así de artistas y este man, el Juri, ¿viste esos voice notes que estaban mandando? No sé. Ya te voy a mandar, es muy chistoso. Pero es gente que se da una vida de artista y que se pasa viajando. Bien por ellos. Yo vivo mejor de lo que vivía la otra gente o mis antepasados. Y mientras la gente siga teniendo más acceso a más servicios, por ejemplo, tú sabes, en Ecuador ya hay más teléfonos celulares per cápita que personas. Es decir, casi todo el mundo ya tiene un smartphone. Y eso que yo trabajo con personas en las áreas más rurales del Ecuador. Todo el mundo ya cuenta con un smartphone e internet.
eso ya es un gran avance. Entonces sí puede ser que la inequidad se haya aumentado, pero la calidad de donde todos partimos es como más arriba también. Y acerca de los homeless, Yo no tengo idea, ¿no? Por eso te hago la pregunta, no tengo idea. yo tampoco tengo idea. Lo que se me puede ocurrir es que en ciertas ciudades demasiado grandes de los Estados Unidos tienes unas burbujas inmobiliarias gigantes. O sea, yo creo que yo le preguntaba a alguien cuánto costaba un arriendo en Washington y me decía por un estudio, ni siquiera una suite como le conocemos aquí, estudio es con el baño ahí mismo, todo así en un mismo ambiente. Y pagaban $3,000, $4,000. Yo creo que aquí en Ecuador tú sí puedes encontrar cosas en las zonas más de afuera y aquí en Quito, por ejemplo, bien al norte, bien al sur o en los valles, eh, que arriendos de $50, $60, que si tú estás vendiendo algo en la calle, si tú estás teniendo un trabajo informal, sí puedes pagar. Entonces yo creo que responde a eso. Tal vez eso pase más en las ciudades como Los Ángeles que en la ruralidad donde no se ha dado esta burbuja inmobiliaria. Yo nunca he ido a Los Ángeles. Supongo que es eso, pero me gustaría Pero por ejemplo, investigar el fenómeno. volviendo, ¿no es cierto? Si ese es el caso, que creo que va un poco por ahí, ¿no resulta, por ejemplo, que es una vida más difícil para la clase de abajo en el sentido de que aumentan los precios de las cosas? Sí, aumentan los precios de las cosas, pero ¿qué es lo que quiere? Porque hay mucha gente que dice los ricos quieren ser más ricos y que los pobres sean más pobres. Pero son palabras de Adam Smith que dicen, los empresarios siempre van a querer tener a la gente más rica para que pueda comprar sus productos. Si todo el mundo es pobre, nadie va a comprar los productos. Entonces, ¿qué pasa con países como Estados Unidos o Chile, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, donde la clase media compra productos ya de clase alta? Y el consumo en Estados Unidos es tan alto que mueve toda la economía y eso es un círculo virtuoso porque también hace generar más trabajo. Entonces tú dices, la persona pobre, yo te digo, sí, hay muchos homeless, pero yo creo que es una fracción el 1% de la población. Habrá que ver las estadísticas. Pero los pobres en Estados Unidos, estoy seguro que la mayoría tiene Netflix y tienen chance de endeudarse para comprarse un carrito y pueden ver si se endeudan para pagar la universidad de los hijos, que es igual estúpidamente caro. Pero estas cosas no lo tenemos aquí, porque un pobre capaz que aquí no puede soñar en tener un carro, a menos que ahorre toda su vida o que saque algún crédito. Pero aquí el sistema bancario, y eso también fue lo malo de votar por un banquero, es tan cerrado que no dejamos la competencia a los bancos. Entonces los bancos dicen, te cobro 30% de interés y tú tienes que aceptar. Entonces ese es el descontento. En Estados Unidos hay tantos bancos, y este es un libro justo ese es un extracto del libro de Why Nations Fail. Mientras en México, a inicios de 1900, había 50 bancos en todo México, en Estados Unidos había como 2,000. Y esa competencia agresiva de los bancos hacía que cada uno pelee por bajar las tasas de crédito y comenzar a ser más eficientes y tratar de buscar más clientes. En cambio, si tienes 50 bancos para 30 millones de personas, están diciendo, nosotros podemos decidir a quién damos el crédito y solo les das a los amigos. Entonces el acceso al crédito a los más pobres también es fundamental para que la gente se pueda poner un pequeño negocio, para que vaya creciendo, y es algo que no tenemos aquí, pero eso también es parte del liberalismo, no lo contrario. De acuerdo, lo entiendo. Un poco cambiando el tema y ya para ir cerrando, porque así se vuelve muy largo. Bueno, yo creo que más bien sí hay gente que le gusta estar escuchando ahí durante horas, pero para hacerlo más compacto. Pienso mucho, ¿no es cierto?, en los ejemplos de Estados Unidos versus Latinoamérica. Y algo que está atravesado hoy es la política global. Entonces, digamos que bien o mal hay los TLCs y otras cosas que desde la izquierda y un poco desde la geopolítica podríamos decir que tal vez Estados Unidos funciona un poco porque nosotros no funcionamos. O sea, ¿me cachas? Porque hay ciertas políticas que les convienen más. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, algunas políticas liberales funcionan mejor ahí y no sé si nos funcionarían tanto porque son Estados Unidos y porque tienen ciertas peculiaridades y ciertos como beneficios económicos mundiales que es de eso, que tal vez pueden estar centradas en el abuso hacia otras naciones, entre comillas. ¿Es real? ¿No es real? Sí, yo realmente creo que los Estados Unidos ha tenido una historia bastante criticable. Y yo creo que los liberales creemos que si no se debe gastar plata en lo público, menos aún en lo
en la milicia. O sea, yo ahorita que me fui a Salinas, veo que hay esta base aérea y todos los militares ahí, y la gente robándose y violándose en las calles y los militares ahí haciendo nada. O sea, yo creo que los liberales sí deberían estar en contra de los militares. Los liberales en contra de los militares. Y de todo gasto público que vaya a favor de la guerra. Y lo que los liberales piensan es que la paz es el mejor negocio para todos. Porque hay mucha gente que va un poco por lo que tú me decías, que piensa que la guerra es buen negocio. Como hay un economista que dice, el Estado al hacer guerra tiene que movilizar la economía y tienes toda la gente que fabrica armas y todo y es un buen porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero yo te digo, la gente de Ucrania opina lo contrario, o la gente de Siria opina lo contrario. O sea, yo creo que la paz es más beneficioso. Y yo creo que la mejor manera de lograr paz entre los países es el comercio. Porque, por ejemplo, si tú tienes buena relación comercial con Estados Unidos, ya no hay guerra. Es como que ya no nos van a invadir los gringos. Puede ser que te pongan una base de Manta, pero no es que vas a tener problema de guerra. Pero en cambio, si te peleas con los Estados Unidos o Ucrania deja de comercializar con Rusia. Era alguna frase que decía como, donde hay comercio no hay guerra, algo así, no me sé exactamente la frase. Pero imagínate si los rusos fueran aliados comerciales de los ucranianos, nunca se hubieran peleado. Y si los americanos serían aliados comerciales de los venezolanos, el Trump nunca hubiera analizado para ver si se metía o no a sacar la dictadura del Maduro. Entonces yo creo en la paz. Yo te juro, los liberales son los más chill, no somos como los fachos que todo el mundo cree. Yo creo que todo el mundo debe chilear. Si todo el mundo pudiera dejar de tener ejército y más bien solo comerciar y ser como buena gente con el otro. Creo que eso es como el magollo de ser liberal. Y que no hay relaciones de poder en la sociedad. Tal vez entre los países sí, como en los Estados Unidos, tal vez sí tenga un soft power mucho más fuerte que los... Pero entre la gente es como... Tú le compras algo a alguien que te sirve, alguien también le va a comprar a un empresario grande que le está sirviendo. Entonces así la persona se agrega valor, la otra persona está haciendo plata. Yo creo que mientras más obstáculos tengamos para eso, más libres vamos a ser. Dentro de ser liberal, ¿te interesa el trabajo público, en el sector público, ¿no es cierto?, en la política? Y de ser el caso, ¿qué harías? O sea, si no te interesa, ¿no es cierto?, hipotéticamente, ¿qué se puede hacer? No me interesa para nada la política. Aquí que quede grabado que nunca me lanzaría para algún asunto público, porque creo que la política está totalmente podrida. Yo creo que incluso gente buena que participa en la política sale podrida en puestos estratégicos, porque hay algo que es del establishment, que va más allá del gobierno, que son los narcos que están ahí metidos, que vean... ¿Has visto toda esta red de corrupción que se le saltó al lazo? Venía desde hace 2 gobiernos, con el gobierno de Correa, y son gente que se mantiene ahí y que te salta a ti la papa y que es muy difícil cortar. Y yo creo que este país es casi ingobernable. O sea, si tú hablas aquí, flexibilización del tema laboral, te cae paro y tienes que salirte escapado como Lucio Gutiérrez. Si tú dices privatización de los colegios y vamos a mandar todo a sistema de voucher, peor. Si tú dices vamos a eliminar la seguridad social o vamos a abrir competencia para que cualquiera pueda, solo una norma. Y esto es todo lo que yo haría, ¿no? Porque eso digo que no es aplicable, porque todos estos son los ejemplos que yo haría. Una simple norma que diga, las empresas no necesariamente tienen que afiliar al IES, pueden afiliar a cualquier institución acreditada y que la barrera de entrada para acreditarse como seguridad social sea súper baja. Entonces tú puedes ir y poner tu plato donde confíes mejor, donde te den una mejor tasa de retorno, y ahí sí que el IES diga, a ver, ahora sí, ¿cómo nos ganamos a los afiliados? Porque IES es como un Ponzi scheme, va a llegar un momento que simplemente no va a funcionar y el gobierno tiene que poner cada vez más plata. Entonces yo creo que esa es una de las batallas que yo haría en la parte liberal. El IES, lo laboral, la educación, y hacer mucho más eficientes e inteligentes el gasto público. Yo no estoy en contra del gasto público, pero si ya vamos a gastar tantos millones, como ser más inteligentes en qué gastamos, porque también es plata de la gente la que estamos cobrando impuestos. Yo creo que esas 3 o 4 cosas son las que me quedaría. De acuerdo. ¿Sabes? Algo que quería preguntarte y me había olvidado es que tú me sabrás responder porque hay una posición de algunos liberales contra los bancos centrales. ¿Qué son los bancos centrales y por qué no resultarían convenientes? Qué chévere pregunta.
La verdad es que yo soy apasionado de las criptomonedas, entonces he tenido la oportunidad de aprender mucho de eso. Es más, si quieren comprar algo, compren Ethereum, les digo. ¿Cuál es el tema con los bancos centrales? Creo que tienen demasiado poder. Y así como el Estado no debería tener el monopolio de algunas cosas, como mencioné antes, la educación o incluso la salud, donde debería haber más competencia, creo que el Estado también debería tener más competencia en divisas. Es decir, si tú y yo queremos transar en dólares porque creemos que es una moneda más atractiva, perfecto. Pero ¿por qué tú y yo no podemos transar en Bitcoin o en Ethereum? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema de los bancos centrales? Hay bancos centrales más fuertes que otros y más responsables que otros. Por ejemplo, la Reserva Federal en los Estados Unidos son muy técnicos. Entonces, tú ves que la inflación sube un poco y ellos ajustan las tasas de interés para ajustar la inflación, dejan de imprimir, pero no dejan que un dólar valga demasiado menos que un dólar. Pero tú tienes bancos centrales como el venezolano, donde si tú tienes 100 bolívares, esos 100 bolívares no valen nada en un año. Y hay otros buenos ejemplos de bancos centrales, como por ejemplo en Chile, donde es un banco central independiente, pero no tienes mayor tasa de inflación. ¿Qué es lo que hizo la dolarización en el Ecuador? Le quitó todo el poder al Banco Central para que no pueda imprimir su propia moneda y que no se devalúe. Y de esa forma los ecuatorianos somos más ricos. Ustedes no saben o no te imaginas, mi querido JJ, cuando yo recibo algún amigo argentino, chileno, venezolano, qué locura que tengas dólar, que tú puedas ahorrar en dólares. En Argentina dicen que en cash hay 1/10 de los dólares de todo el mundo están en cash en Argentina porque la gente cambia por dólares y ahorra literalmente abajo del colchón porque ya no les dejan comprar dólares, entonces tienen que comprar en el mercado negro, guardan abajo del colchón y cuando tengan un montón van a salir de viaje y van a depositar todo en una cuenta de afuera. Entonces, devaluar mucho una moneda es eso lo que te ocasiona. Pero ¿qué pasa cuando tienes estos bancos centrales tan fracasados? Tienes la competencia de las criptomonedas, que es más eficiente, más barato, no es falsificable, no es devaluable. Y ya hay argentinos que comienzan a ver las criptomonedas en oposición al peso. Y por eso es que Argentina es un boom en el tema de las criptomonedas, como lo es poco a poco Venezuela, porque es mucho mejor ahorrar en criptomonedas que con eso. Yo creo que esa es otra batalla que deberían pelear los gobiernos liberales, como libertad para que la gente comercie lo que sea y quitarle la potestad al Estado de devaluar como les da la gana. Porque ¿qué es lo que hacen en Venezuela? Imprimen 100.000 millones de bolívares y le dan la mitad al Maduro y la otra mitad bajan el mercado. Entonces, un círculo tóxico de inflación y devaluación. De acuerdo, sí, esa es una pregunta que quería como tener clara y lo entiendo por qué. Eso, ¿hay algo más que tú quieras agregar? Si no, yo lo voy cerrando porque está alrededor de la hora, que es lo que me gusta más o menos tener. No, nada, mi querido JJ, agradecerte mucho. La verdad es que muy amena la conversación. Se ha notado, creo que una conversación. Te agradezco tu apertura porque no me has puteado y más bien se ve tus ganas de conversar. Y yo te juro que a mí también me interesa escuchar mucho tu perspectiva y por eso estoy aquí. Chévere, muchas gracias. Eso sí, tal vez antes de cerrar, ¿no es cierto? Libros, podcast recomendados para la gente que le interesó el tema. A ver, yo les recomiendo algunos libros. El primero, Factfulness, de un señor noruego que se llama Hans Rosling. Este libro, como te hace un test, al comienzo no les voy a decir el resultado del test, pero este man en toda su vida nunca encontró una persona que haya cumplido con todas las respuestas del test. Y es que las personas somos demasiado pesimistas. O sea, si tú ves los datos actuales del mundo, tú cuando piensas como la gente de África, te imaginas así todos unos niños desnutridos, así muriéndose de hambre. La verdad es que el 40-50% de África, o el 80% de África, está bastante bien, es bastante comparable con Latinoamérica. Todo el mundo casi tiene acceso a electricidad, todo el mundo ya tiene un smartphone. Entonces, si uno ve, por ejemplo, las tasas de pobreza, todas se han reducido, la sostenibilidad incluso se ha salvado en los últimos años. Entonces eso nos da una perspectiva muy grande de que el mundo está mal, pero estamos mucho mejor de lo que mucha gente opina. Factfulness, de Hans Rosling. Y de ahí les recomendaría Why Nations Fail, que no es un libro propiamente liberal de Acemoglu y Robinson, pero habla mucho de las instituciones que son muy importantes. Otro libro que me leí para poder venir a conversar contigo es El mito del Estado emprendedor, de un señor
que se convirtió en señorita, que ahora es señora, que se llama Deirdre McCloskey, que es como una figura máxima de los liberales, pero habla como por qué el Estado no debería invertir tanto en cultura, arte, emprendimiento y esas cosas. Y lo que dice es, está bien que estas personas reciban sus incentivos, pero si das más libertad en vez de dar más asistencia, tal vez tenemos mejores resultados. Ya me rayé en todo de los libros, pero este de Against Democracy de Jason Brennan es muy bueno porque dice, ¿por qué no la democracia? Imagínate, la gente a los 18 años son los idiotas. Y hay gente que, por ejemplo, es lo que yo hablaba de la administración pública, de normalizar que la gente que, solo la gente que estudia administración pública pueda ser político. Tú eres, por ejemplo, cineasta. Yo soy administrador de empresas. ¿Qué chucha sabemos de cómo se gobierna? Entonces tú no deberías poder elegir como ciudadano común en las urnas. Y eso también, la democracia está favoreciendo mucho al clientelismo, la democracia está favoreciendo mucho a que sea un sistema medio dañado, ¿no? Y que son impuestas por algunas reglas que se han inventado como mayor de los 18 años. ¿Por qué pones mayor de los 18 años y no que tengan estudios universitarios, por ejemplo, la gente? Si es algo que se va a afectar a un montón de gente. Por ejemplo, en este país no puedes sacar la licencia si no eres bachiller. ¿Por qué no puedes poner ese mismo requisito para poder votar y presentarte a las urnas? Entonces, no digo que esa sea totalmente mi postura, pero habla de mucho por qué la democracia está tan mal y cuáles son otras alternativas. Y él lo que dice es, saquemos a la mejor gente que pueda representar cada cosa y hagámosles como entrenamientos intensos y que aprendan un montón de historia, política y que ellos representen un poquito a sus comunidades. Eso se llama epistocracia. Creo que es el White Nation Field lo he leído y es chévere. Es bueno, ¿no? Es un bestseller de Amazon. O sea, yo lo vi ahí y ahí me interesó. Y eso es interesante porque hable con esa de... Tienes esta ciudad en Arizona y una en México. Texas, México. La una es como Sonoma, creo que se llama. Y la una es 10 veces más rica. La gente del lado de los Estados Unidos vive mucho más largo, va mucho más al colegio. Y la gente de México no. Entonces ahí se dice, no es que la pobreza sea un tema cultural, no es que la pobreza venga por un tema de clima, no es que la pobreza venga por otros factores que normalmente se inciden, pero por las instituciones. Que la justicia funcione. Y perdón por interrumpirte nuevamente, Sí, mi querido amigo. Está bien, más bien. Yo Creo estaba que eso... Ajá. Ajá, y creo que después podemos pasar a tener esta misma conversación tras del micrófono para poder escuchar de todas tus apreciaciones, amigo. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Gracias a la gente que escucha o que ve, ¿no es cierto? Va a estar en 2 plataformas desde ahora. Si tienen preguntas o comentarios, siempre me pueden escribir. Tal vez también si les interesa hablar ahí con Andrés, les puedo dar su contacto. Y eso, espero que hayan disfrutado de la conversación y compartan esto con la gente que creen que les puede interesar. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, mi querido JJ, por la invitación. Te agradezco mucho, qué honor. De nada.